Esta clase es estudios sociales, o sea, ustedes y el mundo. ¿Sí? Hay un mundo afuera que aunque ustedes decidan que no lo quieren conocer, van a toparse con él justo enfrente. Créanme. Así que, mejor empiecen a pensar en el mundo y lo que significa. ¿El mundo qué significa para ustedes? Vamos, quiero que participen en clase. ¿Es solo de esta clase que quieren salir? ¿Su casa? ¿Su calle? ¿Alguno quiere ir más allá de eso? ¿Sí? A las tiendas. Están a 3 kilómetros de aquí. Bien, aún no son pensadores globales, pero ¿por qué no? Tenemos 11 años. Buen punto. ¿Tu nombre? Trevor. Tal vez Trevor tenga toda la razón para pensar en el mundo. Después de todo, ¿qué espera el mundo de nosotros? ¿Espera? De ti. ¿Qué es lo que el mundo espera de ti? Nada. Nada. ¿Qué es esto? ¿Un desfile de modelos? Sí. Wow, Jess, pareces una profesional. Gracias, es un gran equipo y el entrenador es genial. ¿Qué tienes en la pierna? ¿Nunca has visto una quemadura? Es asquerosa, tío. Déjala en paz, imbécil. No, está bien. Así puedo despellejarles vivos. ¡Sigue! ¡Vamos, quítate el balón! ¡Vamos, tío! ¡Esa técnica, esa técnica, esa técnica! ¡Aquí, Jess, no corras! ¡Déjalo escapar! ¡Bien hecho! ¡Suéltala! Se acabó el fútbol. Jessie, tu madre tiene razón. No es bonito. Debes empezar a comportarte como una mujer. Entre agentes de la policía. ¡Hasta luego! Espera, ¿tienes el desayuno aquí? En toda Inglaterra y Escocia. ¿Qué se lleva entre manos? Tres pas de puré, tan leve 1, 2, 3 y giro, tan leve 1, 2, 3 pas de puré, 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 tan leve 1, 2, 3 pas de puré. ¡Tú! ¡Fuera! Ese médico es un hombre muy guapo. ¿Qué médico? Dice que tengo una casa preciosa, la mejor de la playa. ¿Cuándo vino? ¿Ayer cuando estaba en la ciudad? No sé de qué me estás hablando. Claro que sí. Es joven, guapo. Está aparejando el barco. Dice que llevas todo el día mirándole por la ventana. Tanto placer te da humillarme. ¡Basta! ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Por qué llevas pijama todo el día? No es un pijama. Bueno, eso. Tenemos que hacerlo. Nos quitaron toda nuestra ropa. ¿Quiénes? Los soldados. ¿Los soldados? ¿Por qué? No me gustan los soldados. ¿Y a ti? Pues claro que sí. Mi padre es soldado. Pero no de los que quitan la ropa a la gente porque sí. ¿Y entonces de cuáles? Pues de los importantes. Se encarga de hacer que todo sea mejor para todos. Yeros, ¿qué les ha llamado la atención?
¿Este muchacho? Sí. Abre la boca. Ábrela más. Vamos. ¿Qué le parece? No ha estado enfermo en su vida. Y les sugiero que se fijen en Marta. Es una repostera excelente. ¡Oh, señor Ford! Un placer inesperado, señor. ¿En quién se ha fijado? En este. Es muy musculoso, ¿no? ¿Cuánto pide usted por Platt y Liza? Ah, sí. $1000 por Platt. Pero es un negro de un talento considerable, se lo aseguro. Y 700 por Eliza. Es un buen precio. ¿Aceptaría un pagaré? ¿Dónde te has metido? Nunca estás cuando necesito que estés y no me lo estoy inventando. ¿A dónde vas todos los días? Al lavabo, señor. Al lavabo. ¿Al maldito lavabo? ¿40 minutos al día? ¿Qué haces allí? Vamos contra el reloj. Tengo mucha fe en ti. No hay lavabos para mí aquí. ¿Qué significa que no hay lavabos para ti? Que no hay ningún lavabo. La gente de color no tenemos lavabos en este edificio. Ni en ningún edificio, salvo en el ala oeste, que está a 1 kilómetro. ¿Sabía eso? Tengo que ir hasta Tombuctú para hacer mis necesidades. Y no tengo derecho a usar las bicicletas. ¿Qué le parece, señor Harrison? Mi uniforme, falda por debajo de las rodillas, llevar tacones y un sencillo collar de perlas. Pues yo no tengo perlas. A los de color no nos pagan lo suficiente para comprar perlas. Y ahora vamos a ordenar un poco esta clase. A ver, hijo, tú que eres alto, ¿por qué no cambias de sitio con aquella niña del traje a cuadros? Anda, coge tus cosas y vete atrás. Y tú, el del sonotone, ¿por qué no te sientas allí atrás? Sube un poquito más el volumen. Y tú, cariño, ¿por qué no tomas asiento aquí delante? ¡Caramba, pero qué alta es! Seguro que ves igual desde el pasillo de atrás. Anda. Y ahora tú, niña, ¿por qué no tomas asiento atrás con tu amiga? ¿Verdad que está mucho mejor ahora? Moisés, ¿qué estás estudiando? Hay un examen de matemáticas en la escuela. Tu primer examen en Estados Unidos, ¿eh? We have testing all week this week and next week. The tests are going to be hard, but that's all right because we're going to try really hard. Isn't that right, Cameron? Yes, Miss Peters. Okay, great. Everyone listen up. So we're going to want to work on we get ours from the answer, the information in the story, okay? We're going to go ahead and test, factual test, and try this actus test. Test your test. Open up. We're going to page, go to B. First on page 3. ¿Qué dijo? ¿A poco va a empezar el examen? No, es una práctica.
We're going to take notes from the story, and we're going to turn it into a math problem, and we're going to walk through it together, okay? Some people want you to believe the people on the other side are very different from the people here. I don't want to see you here again. I don't forget the face, promise you. If I see you again, then I'll arrest you and you'll sleep in jail. That's nonsense. It doesn't stop the movement. People are born to move. We are all human beings. We all came from somewhere. So it's like a survival game. Me llamo Oggy Pullman. La semana que viene empiezo quinto. Y como nunca he ido a la escuela de verdad, estoy total y absolutamente muerto de miedo. Hasta luego. Oggy, es mejor que no entres ahí con tus padres, porque eso no mola. Pero tú molas. Eso ya lo sé, pero en general los padres no molan. Y tampoco estos cascos. Por favor, señor, que sean buenos. Sé que no soy un niño de 10 años normal. He pasado por 27 operaciones. Me han ayudado a respirar, a ver, a oír sin audífono, pero ninguno ha conseguido que parezca normal. Señor Beckett. Señor Beckett, pase. Me alegro de verle letrado. Jueza Tate, Construcciones Kendall. Inocuo. ¿Cómo está? ¿Qué le pasa en la cara? Tengo sida. Lo siento, yo... ¿Me seguís a mí? En línea recta y sin desviaros. ¿Derecho? ¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es que si seguimos en línea recta o cambiamos de sentido. Sí, que ya está. Venga. Honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro. Interesado no sería la palabra. Ni equipo tampoco. Bueno, entonces, ¿cuándo le digo a los chicos que empezamos? Cada uno una pareja. Yo tengo novia. Es mentira, no tiene. Yo juego de alero. ¿Chavales tontos entonces con fracaso escolar? No, mamá, no. Pues locos. Subnormales. Cuide su lenguaje, señor Montes. Coge una pelota. No, solo una. El de rojo, coge una pelota. Voy. A ver cómo os movéis. Perdón. Tampoco es necesario que lo conviertas en los Lakers. Ahora ya sé por qué la llamáis la mosca. Cojonera, la mosca cojonera. Ni siquiera que jueguen bien. No te pido ninguna garantía. Solo que no tires la toalla. Ellos no la van a tirar. Y quiero que tengamos una casa. Eso a los bancos, eso. ¿Para qué quieren los bancos esa mierda de pisos? Tú haz tu trabajo y no te comas tanto el coco. Que el piso ha perdido valor. Y si no pagas, ¿Pero cómo les vais a quitar el piso, Pablo? tu padre os avaló. ¡Ya os habéis creado el piso! ¡Coño! ¿Qué más queréis? Este soy yo. Este soy yo. Y estas son 3 personas a las que voy a ayudar. Pero tiene que ser algo importante. Algo que no puedan hacer por sí mismos. Así que yo lo haré por ellos. Y ellos harán lo mismo por otras 3 personas más. Ya son 9. Y si ayudo a 3 más... Ya son 27. No se me dan muy bien los números, pero la cantidad aumenta muy rápidamente. ¿Comprende? No lo entiendo. Está bien. No habléis todos a la vez, por favor. ¿Sí? Yo creo que es una buena idea. ¿Sean? ¡Es una estupidez! ¿Adam? Es una cuestión de honor. La gente pasa del honor. ¿Y qué? Que pasarás tú. Bien, Trevor. Parece ser que la clase cree que tu idea es excesivamente utópica. Consultad esa palabra. ¿Como un mundo perfecto? ¿Y qué?